Bien, como les decía, tenemos para hoy programado el curso de centrales, en realidad es centrales Garen, ¿no? Programación de centrales Garen. Vamos a ver lo que son programación o configuración básica de centrales para portones deslizantes, para portones levadizos y para portones pivotantes. Bien, de antemano agradecer la participación y la asistencia de cada uno de ustedes. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es Garen. Garen es una empresa brasilera con bastantes años ya de presencia en el mercado brasilero y también nacional. Es una empresa de automatización y control, ¿no? Cuyos rubros son la fabricación de automatismos para portones, ¿no? Deslizantes, levadizos, pivotantes, así como también portones, automatismos para puertas sociales. También se dedica a la fabricación de kits de portones de aluminio, que es un producto que recientemente estamos trayéndolo como Digicorp. Garen fue fundado en Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Garza, y produce portones, como les decía, automatismos para residencia, ¿no? Tanto para domicilios como para empresas. El temario que vamos a ver el día de hoy es para la programación de centrales, en particular, ¿no? Es la central G3, que vamos a ver para qué son para motores corredizos y levadizos. Después tenemos también la central wave para motores corredizos y levadizos. Vamos a ver también la central para motores pivotantes, la central doble. Y vamos a terminar viendo la central TSI, que se usa también en motores corredizos y levadizos. Si bien actualmente estamos trayendo motores que usan también la central TSI para motores pivotantes, la configuración básica es la misma, ¿no? Únicamente que se aplica a dos motores, porque en estos kits ambos motores se conectan en paralelo a la misma salida común que tiene la central TSI. Bien, vamos a comenzar hablando de la central G3. La central G3 es una plaquita que se encarga del control tanto para motores deslizantes como para portones levadizos, ¿de acuerdo? En ese sentido, esta plaquita se encarga de controlar el movimiento, el accionamiento de un solo motor. Tanto motores deslizantes como levadizos están compuestos de un solo motor. Ese motor es monofásico, ¿de acuerdo? Las características constructivas de este motor, de estos motores para automatismos deslizantes, así como también para automatismos levadizos básicos, están compuestos de embobinados monofásicos, ¿sí? Dos embobinados monofásicos. Esos embobinados monofásicos, o esos dos embobinados monofásicos, permiten al motor girar en un sentido u otro, ¿de acuerdo? Entonces, debido a esto es que esta plaquita, esta central, viene con dos relés que trabajan de forma separada para accionar ya sea un embobinado u otro embobinado para producir movimiento en un sentido u otro del motor. La placa en sí está conformada por una parte de potencia, ¿sí? Y una parte de una etapa de control.
¿sí? La etapa de control está formada básicamente por un microcontrolador. Un microcontrolador que tiene en su circuitería conectada un receptor de radiofrecuencia, que es básicamente esta plaquita que se ve en la parte superior de la central. Y bueno, a través de esta plaquita y esta antena, que es este cable de acá, a través de esta plaquita es que se reciben las señales del transmisor para el microcontrolador, que lo que va a hacer es accionar ya sea un relé u otro relé para dejar pasar corriente a el motor hacia una de las bobinas o una u otra de las bobinas. Con esto se logra el sentido de giro en ambos lados, ¿no? Del motor, tanto para apertura como para cierre. Entonces, como les decía, esta plaquita nos sirve, esta central nos sirve para accionar motores deslizantes y motores levadizos que están compuestos por un solo motor. ¿De acuerdo? Bueno, en esta imagen podemos ver de forma más detallada cuál es la composición, ¿no? De la central G3, ¿no? Como les indicaba, existen básicamente dos etapas importantes que conforman la central. Una que es de potencia, con la cual tenemos el recorrido de 220 voltios corriente alterna, que va a alimentar el motor, ¿no? Alimentar al motor o a uno de los grupos de los motores, de las bobinas de los motores, a través de los dos relés que posee la central. Esto se logra a través del control de un microcontrolador que recibe señales a través de un módulo de radiofrecuencia, ¿no? Que es este que se encuentra en la parte superior del imagen. La programación básica de la plaquita consiste en, primero que nada, programar los transmisores en la central, ¿no? Para la programación de los transmisores de la central, la plaquita contiene un botón, un pulsador denominado TX, contiene un pulsador denominado TX, el cual debemos presionar una vez para poder activar el modo de programación de la central. Una vez activado el modo de programación, procedemos a presionar los LEDs, perdón, los botones del transmisor que deseamos programar. Una vez hecho esto, la plaquita va a reconocer la señal de los transmisores y para confirmar la programación presionamos nuevamente el pulsador TX de la central. Con esto confirmamos la tecla que estamos o el pulsador, el botón que estamos programando del transmisor en la central. Bien, acá vamos a ver un video corto para ver cómo se hace la programación de la central o de los transmisores en las centrales. Esta es una plaquita Garen que también tiene la marca SEC en Brasil, es la misma marca. Una vez energizada la plaquita, teniendo el control debidamente funcionando, presionamos el botón TX. Presionamos el botón TX para hacer la programación de los controles, ¿no? Entonces, presionamos el botón TX y el LED se va a encender. Una vez que quede encendido, presionamos el botón del control y confirmamos presionando una vez más el botón TX. De esta manera, programamos todos los botones que queremos que estén programados en la central
confirmamos con TX y aguardamos un tiempo hasta que el LED se apague. Una vez que el LED se apaga, podemos activar ya el motor usando el control o el transmisor, ¿no? Activamos y el motor ya nos va a quedar funcionando. Entonces la programación es bastante sencilla, ¿no? Nuevamente, revisando, verificamos que nuestro control funcione, que presionando las teclas el LED del mismo se encienda, ¿no? Confirmando que la batería está en buen estado de nuestro control. Para hacer la programación de los controles, inicialmente presionamos el pulsador TX de la central y aguardamos a que el LED 1 se mantenga encendido. Bien, presionamos entonces TX. Y aguardamos a que el LED 1 se mantenga encendido. Presionamos el botón del transmisor o del control que deseamos programar. En ese momento, el LED 1, al recibir la señal de nuestro control, va a comenzar a parpadear. Cuando suceda eso, debemos confirmar presionando una vez TX, el pulsador TX, con lo cual estaríamos grabando el botón presionado a nuestro control en la central. Nuevamente esperamos a que el LED 1 se mantenga encendido para presionar o grabar el siguiente botón de nuestro control. Y con esto ya tendríamos grabados los 3 botones de nuestro control en la central. De esta manera podemos ir programando diferentes controles o la cantidad de controles que necesitemos tener grabados en nuestra central, ¿no? Según el requerimiento de nuestro cliente, ¿no? Una vez programado el control, esperamos a que el LED, programamos una vez que esté programado los 3 botones del control y de todos los controles que necesitemos, esperamos a que el LED se apague por sí solo, esperamos unos cuantos segundos a que el LED se apague y con esto la central sale del modo de programación de controles y ya podemos accionar el motor usando el control remoto. ¿De acuerdo? Y así esa es la programación básica de los controles en la central G3. Lo primero que en realidad deberíamos hacer antes de programar cualquiera de los controles es borrar toda la memoria para estar seguros de que no existe ningún control ajeno que esté previamente programado en nuestra central, ¿no? Para borrar toda la memoria, lo que debemos hacer es presionar el botón TX, ¿no? El LED va a parpadear por un pequeño tiempo y luego de esto se va a quedar encendido, ¿no? Después de esto, mantenemos presionado el botón TX de la central por aproximadamente 8 segundos hasta que el LED empiece a parpadear rápidamente. Soltamos el LED y al momento en que
el LED deje de parpadear, esto nos estaría indicando que todos los controles o toda la memoria de la central habría sido borrada y que no admitiría ningún control, ¿no?, en ese instante, ¿no?, con la memoria borrada. Recién a partir de ese momento podríamos comenzar a grabar los controles que ya van a trabajar de forma permanente con la central. Un ajuste bastante importante que debemos hacer en la central, en todas las centrales Garen, es programar el tiempo de apertura y cierre. El tiempo de apertura y cierre, o la programación de este tiempo, es información que debemos proporcionarle a la central para que la central sepa cuál es el tamaño del portón, o en realidad la central sepa cuál es el tiempo que le toma, ¿no?, al portón abrirse y cerrarse. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la central web, ¿no?, cómo se hace la programación del curso. Es similar también a la central G3. Ambas centrales son muy parecidas, cumplen la misma función de activar motores corredizos, así como también motores levadizos. Ambas centrales están diseñadas para controlar un solo motor, ¿de acuerdo? La diferencia es que la central wave, además de la parte del hardware que es diferente, ¿no?, que tiene componentes de montaje superficial y cuyo PCB tiene diseño en ambos lados de la placa. Adicionalmente, la diferencia es que tiene un tercer relé, ¿sí?, tiene un tercer relé que se utiliza para activar una chapa, accionar una chapa, o también se puede utilizar para activar un señalizador, ¿de acuerdo? Entonces, y por otro lado, esta central permite identificar a través de uno de los jumpers si se va a usar en un portón levadizo o si se va a usar en un portón deslizante. ¿Por qué se tiene esta opción en esta central? Porque las rampas de frenado para apertura y cierre son diferentes en el caso de portón levadizo y portón deslizante. En el caso de portón deslizante, la rampa se aplica de forma simétrica, tanto para apertura como para cierre. Sin embargo, para portones levadizos, la rampa no es simétrica, es asimétrica, ya que debe ser mayor la rampa de frenado cuando el portón levadizo se encuentra descendiendo o cerrándose. Bien, en esta imagen podemos ver cuáles son las conexiones para la central wave, ¿no? Básicamente tenemos lo que son los fines de carrera, ¿no?, hacia el motor, dos fines de carrera, apertura y cierre. La conexión hacia el motor mismo son tres líneas para dos grupos de embobinado con un común en el motor, alimentación de 220 voltios y la conexión de nuestro capacitor de corriente alterna. La programación de controles remotos para la central web es básicamente la misma que para la central G3 y para cualquiera de las centrales Garen, ¿de acuerdo? La memorización del tiempo de apertura y cierre, como había indicado anteriormente, es muy importante para que la central sepa cuánto tiempo le toma al motor abrir y cerrar el portón. Con esto, con esta información, la central lo que hace es aplicar de forma correcta lo que es la rampa de frenado, ¿no?, tanto en apertura como en cierre. Una vez memorizado el tiempo de apertura y cierre del portón en la central va a poder determinar en qué momento comenzar a realizar el frenado para que el cierre o la apertura no termine en un golpe brusco del portón contra sus fines de carrera. ¿Cómo realizamos la programación del tiempo de apertura y cierre? Bien, se realiza igual que en el caso de la central G3.
En este video vamos a observar cómo realizamos el grabado de apertura y cierre para la central wave. Entonces, lo primero que hacemos es presionar el botón de curso, presionamos el pulsador curso y el LED se mantiene encendido. En el momento que ejecutamos esto, debemos abrir el portón con un control programado, debemos realizar la apertura y posteriormente el cierre, o sea, debemos ejecutar un ciclo completo. Con esto, con esta acción, logramos grabar todo lo que es el curso de nuestra central. Nuevamente revisando, presionamos el pulsador curso de la central wave, el LED se enciende, accionamos el control remoto, realizamos una apertura, luego realizamos un cierre, el cierre del portón, y con esto queda grabado el curso. Una vez grabado el curso, procedemos a ajustar todos los pulsadores, podemos proceder a ajustar los tripods, ¿no?, de fuerza, rampa, pausa y freno de la central wave. En realidad, el tripod más importante que debemos ajustar es el tripod de rampa, que nos va a permitir realizar la reducción de velocidad del portón cuando esté terminando de hacer la apertura o cuando esté terminando de hacer el cierre. La programación y el borrado y programación de controles para esta central es similar que el de la central G3. Para ello también cuenta con un pulsador TX, el cual presionamos, esperamos a que el LED se mantenga encendido y a partir de ese momento mantenemos presionado el pulsador hasta que el LED comience a parpadear. Una vez que el LED deje de parpadear, se habría borrado toda la memoria de la central. Para programar los controles, presionamos el pulsador, el botón TX, esperamos que se mantenga encendido, presionamos el botón de nuestro control, confirmamos con el botón TX nuevamente y de esta manera programamos los 3 botones de nuestro control remoto. Lo mismo que para la central G3. Bien, una vez programado los controles y programado el tiempo de apertura y cierre, podemos ajustar ya la velocidad final en la rampa de apertura y cierre, ¿no? Podemos ajustar lo que es el tripod de rampa, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir este ajuste? Nos va a servir para que el portón no golpee cuando esté llegando a su final de carrera, tanto en apertura como en cierre. Entonces, como les decía también anteriormente, la central wave, esa central, posee un jumper, acá si nosotros podemos observar, que tiene las letras BB y DZ, que sirve para identificar si la central está trabajando con un motor deslizante o si está trabajando con un motor levadizo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se debe diferenciar entre motor deslizante y motor levadizo? Porque la rampa es simétrica para portón deslizante y es asimétrica para portón levadizo. Cuando se trata de portón levadizo, la rampa de frenado debe ser mayor cuando el portón está descendiendo. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad, el golpe puede ser mayor. En cambio, cuando está subiendo el portón levadizo, la rampa es menor, ya que el portón
por efecto de la gravedad, no va a llegar con mucha fuerza a la parte superior, ¿no? A su punto muerto superior. Entonces, por eso es que se diferencia a través de este jumper si la central va a trabajar con un portón levadizo o un portón deslizante. DV se usa para designar a los motores levadizos y DZ a los motores KZ deslizantes. Por otro lado, también podemos ajustar la fuerza de antiaplastamiento usando el trípode de fuerza, que sería este de acá que vemos en imagen. Con esto ajustamos la fuerza de aplastamiento del portón. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo el portón llegase a atrapar un objeto o una persona o un animal en su recorrido de cierre, entonces, según cuánto hayamos graduado este trípode, es que el portón va a ejercer una determinada fuerza sobre ese objeto, persona o animal. Entonces, esto nos permite que podemos ajustar la fuerza de aplastamiento. La idea, obviamente, es poder, si ocurriera dicha situación por accidente, se produjera el menor daño posible, ¿no? Bien, tenemos también en esta central web lo que es la inversión por el comando en el cierre. Para esto utilizamos el jumper REB, que es el primero de izquierda a derecha que se tiene en la central, ¿no? Con esta función, durante el cierre, basta un único comando para invertir el funcionamiento del motor y volver así la apertura total del portón, ¿no? Esto también se usa en caso de que fuera casos de emergencia, ¿no? Si es que por alguna razón deseáramos abrir nuevamente el portón, entonces con un solo pulso colocamos el jumper en la posición de cerrado, ¿no? En la posición rep cerrado, ¿no? Con la posición abierto de este jumper en la posición de abierto, al presionar el botón del control durante el ciclo de cierre, la respuesta que tenemos es que el portón se para y requeriríamos de un pulso adicional para que el botón se pueda abrir nuevamente, ¿no? La central wave, así como también la central G3, poseen un conector para una luz de cortesía o un señalizador, ¿no? Para ello utilizamos lo que conocemos como módulo de 8 funciones. El módulo de 8 funciones es una pequeña plaquita que conectamos al conector OP8F de nuestra central wave, ¿no? Es un conector de 4 pines. Esta plaquita de 8 funciones, esta central de modo alternativa de 8 funciones, nos va a permitir conectar dispositivos o accesorios adicionales a nuestra instalación, tales como un señalizador o una sirena o una baliza o algún otro dispositivo que nos permita mejorar, ¿no? El funcionamiento de nuestro portón, ya sea señalizar, avisar o algún otro accesorio para mejorar el funcionamiento del automatismo, ¿no? Esta central, esta plaquita o módulo de 8 funciones posee, como se puede ver, 8 jumpers, ¿no? 8 jumpers que permiten controlar el funcionamiento de 2 relés según una tabla que se encuentra identificada al lado de los jumpers con la función que nosotros requerimos que a nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los 2 relés para 2 dispositivos o accesorios adicionales a nuestra instalación. Acá tenemos la conexión de lo que se conoce como un semáforo o señalizador a nuestro módulo de 8 funciones. Y como había indicado anteriormente, nuestra central wave tiene una salida adicional, que la diferencia también de la central G3, tiene un tercer relé, cuyas salidas están designadas con las letras RAX, ¿no? Un relé auxiliar, nos va a permitir
accionar o tener conectada una chapa a nuestro portón, o bien podría ser de repente algún señalizador de nuestro portón, ¿no? Entonces, ese tercer relé auxiliar nos sirve para accionar, pues, como les decía, una chapa o un señalizador. En este caso, ya no requeriríamos del módulo de 8 funciones para hacer esta instalación. Bien, existen dos tipos de chapas, ¿no?, que podríamos conectar o instalar en nuestro portón, y dependiendo del tipo de alimentación que utiliza cada una de estas chapas, la conexión es como se ve en la imagen, ya sea izquierda o de derecha. Al lado izquierdo podemos observar una chapa que se alimenta de 220 voltios. Directamente conectaríamos esto a la salida del relé, ¿no?, en serie con la fuente de alimentación de 220 voltios o la red de alimentación de 220 voltios. Y en el caso de que se trate de una cerradura que trabaje con 12 voltios, entonces podríamos conectar directamente nuestro transformador a la salida de nuestro relé para accionar nuestra cerradura de 12 voltios. Obviamente tendríamos que usar también una fuente de alimentación de 12 voltios y que generalmente requiere 3 amperes para nuestra chapa. Cuando instalamos nuestro automatismo en condominios, generalmente necesitamos tener un pulsador de apertura y cierre. La central Wave posee 2 borneras para la apertura y cierre desde un pulsador o un contacto seco, ¿no? Si usamos la bornera GND y BOT con un pulsador, con cada pulso que realicemos, vamos a conseguir la apertura y cierre de forma cíclica, ¿no?, en el portón. Si deseamos tener un pulsador para apertura y un pulsador para cierre, usamos la botonera BTA y BTF con GND, BTA para apertura y BTF para cerrar el portón, ¿no? Entonces, con esto tendríamos un botón de apertura y otro de cierre para, en caso de que tengamos necesidad de tener botoneras para que una persona, de repente podría ser un portero o un guardia, pueda abrir manualmente el portón de un condominio o de algún domicilio que tenga un portero o un guardia. También tenemos la conexión de luces infrarrojas, nuestra central Wave. En la central G3 también posee esta conexión. Es el terminal o conector de 3 pines que se encuentra designado o identificado con las letras foto, ¿no?, al lado del conector. Sirve para instalar o conectar o una fotocelular que está compuesto por un transmisor y un receptor. El objetivo de tener conectado o instalado una fotocélula es realizar el cierre automático del portón, ¿no?, usando la función pausa de la central, de tal forma que cuando el receptor o emisor de la fotocélula indique a la central que no existe ya la presencia de un vehículo o de un objeto en el portón, entonces se puede realizar el cierre automático del mismo. Y bueno, por último, la central Wave se tiene disponible lo que es la función condominio a través de los relés. Esta función condominio trabaja juntamente con las botoneras BTA y BTF según el esquema que se muestra en la imagen, ¿no? Tenemos 3 estados de lazo: lazo 1, lazo 2 y lazo 3. En el estado de lazo 1, cuando GND se une con BTF, o sea, cuando accionamos la botonera de cerrado, el portón se mantiene abierto, ¿no?, e ignora los comandos del control remoto, ¿de acuerdo? En el estado de lazo 2, cuando abrimos
la botonera, soltamos la botonera, la central espera un segundo e inicia el cierre automático del portón. Y en estado de lazo 3, cuando presionamos nuevamente el pulsador de cierre, el motor invierte su giro para abrir nuevamente el portón, ¿no? La lógica de esto es que en caso de emergencia, cuando fuera necesario, el guardia puede mantener presionado el botón BTF, el botón de cerrado, para mantener abierto el portón y mantenerlo bloqueado y que no responda a los controles que están programados en la central. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función del lazo de la central wave. Bueno, y ya habíamos visto el borrado de todos los transmisores en la memoria. Es necesario, en realidad es la operación primera que debemos realizar antes de grabar cualquier control, para de esa manera estar seguros de que no existe un control ajeno previamente grabado en nuestra central. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que es la central dupla ramp. La central dupla ramp básicamente tiene la misma lógica de funcionamiento que la central G3 y la central wave, solo que está diseñada para trabajar con dos motores. Como se puede observar, tiene dos grupos de relés, cada grupo de dos relés, para activar dos motores monofásicos. Es básicamente la diferencia que tiene, o la única diferencia que tiene con la central G3 y la central wave. Aunque esta central no posee un tercer relé para accionar una chapa, una cerradura o un señalizador. Acá podemos ver las partes que componen esta central G3, perdón, la central dupla RAM para motores pivotantes. Y la programación de controles es la misma que para la central G3 y la central wave. Tiene las mismas funciones de apertura y cierre, programación de apertura y cierre para el accionamiento de la rampa, ¿sí? Y bueno, ustedes ya pueden ir viendo con más detalle las partes que lo componen y las funciones que cumplen cada una de estas partes de esta central con más detalle en la presentación que ya está, ustedes pueden descargar en formato PDF. Bien, vamos a pasar a ver un poco de la central TSI. La central TSI, a diferencia de la central G3, la central wave y la central dupla ramp, la central TSI se usa en motores trifásicos. ¿De acuerdo? Si bien la central se alimenta de una red monofásica, esta central TSI convierte esta señal monofásica, esta corriente monofásica, la convierte en corriente trifásica. ¿De acuerdo? Si ustedes observan esta central, la etapa de alimentación, acá podemos ver que entran 220 voltios monofásico y hacia el motor tenemos los terminales UP y W que se conectan a un motor trifásico. ¿De acuerdo? Entonces, es por esta razón que muchas veces cuando me preguntan si pueden instalar una placa TSI en un motor que originalmente viene con una placa G3 o Wave, la respuesta es no. No se puede utilizar una central TSI en un motor que originalmente venía con una central G3 o con una central Wave. ¿Por qué? Porque justamente les decía que la central TSI es para motores trifásicos, ¿de acuerdo? Si bien se alimenta de una red monofásica, la central convierte esa señal monofásica, la convierte en una señal trifásica, o sea, usa tres fases a su salida, ¿de acuerdo? Entonces, por esta razón, no se puede usar en motores pivotantes monofásicos, ¿no? Lo que vienen con centrales de relé, si puede decir, si vale el término. Los motores que vienen con centrales
que tienen relé, o sea, hablamos de la central G3, la central Wave, la central dupla ramp, que vienen con relés. Estas plaquitas funcionan con motores monofásicos. En cambio, la central TSI, ustedes pueden observar, no viene con relés, ¿de acuerdo? Esta central viene con transistores MOSFET, y son 6 transistores MOSFET que lo que hacen es convertir señal monofásica, la convierten en señal trifásica. Obviamente, primero se rectifican, se vuelve corriente continua, y luego se trocean en 3 fases por separado para tener 3 fases disponibles para un motor trifásico. Por esta razón, no se puede usar la central TSI en automatismos con centrales Wave, G3 o dupla ramp, ¿de acuerdo? Que son centrales para motores monofásicos. La idea es que los relés que vienen en estas centrales para motores monofásicos, los relecitos lo único que hacen es cerrar el camino, ¿no?, de una fase hacia un grupo u otro grupo del motor monofásico para que gire en un sentido u otro. En cambio, la central TSI no hace esto. La central TSI lo único que hace es invertir o cambiar la posición de las fases para invertir el giro del motor. Por lo tanto, esto se hace de forma interna, no se usa relés para esto. La placa lo hace directamente controlando las señales de los transistores MOSFET. Bien, como ustedes pueden observar, esta central es un poquito más compleja que las anteriores centrales que hemos visto. Tiene un LED o una pantalla LED, en este caso no un LED, sino una pantalla LED, y 3 pulsadores que nos sirven para navegar en el menú que contiene esta pantalla LED. Acá podemos observar ya con más detalle cada una de las partes que componen esta central TSI, y podemos observar ya con mayor detalle la central o la pantalla LED o LCD, en este caso de la central, y los 3 pulsadores que nos sirven para navegar y programar esta central. La programación básica la tenemos explicada aquí de forma detallada en la presentación, que ustedes tienen disponible en formato PDF para descargar, pero vamos a observar rápidamente a través de un video cómo se realiza la programación de los controles y del recorrido en esta central TSI. Podemos observar acá cómo se va a realizar la programación de un control en una central TSI. Para ello usamos los pulsadores para ingresar al menú TX. Presionamos Enter para confirmar, para ingresar al menú de programación. Cuando nos aparezca en la pantalla accionar TX, presionamos el pulsador del control y con esto nos va a aparecer un mensaje en la pantalla que nos va a indicar si confirmamos la programación del control. Entonces, presionamos, como les decía, la central posee 3 pulsadores. El pulsador de arriba tiene el nombre de Up, el pulsador de abajo tiene el nombre de Down, arriba y abajo sirven para navegar dentro del menú de la central. Y el tercer pulsador se denomina Enter, que nos sirve para ingresar en un menú o en un submenú y para confirmar un valor que estemos programando en uno de los menús. Bien. Entonces, una vez que ingresamos al menú TX, nos va a pedir la central que accionemos el control remoto. Perdón.
Presionamos entonces, ingresamos al menú TX. Presionamos el control y nos aparece el mensaje confirma TX. Una vez que nos aparece este mensaje, presionamos el botón nuevamente Enter para confirmar y con esto estaría grabado, quedaría grabado nuestro control remoto. Posterior a ello, accionamos nuevamente el control remoto para accionar y programar los demás botones del mismo. Para programar el recorrido de nuestro tiempo de apertura y cierre, ingresamos al menú de curso y debemos ejecutar un ciclo completo de apertura y cierre para que se pueda grabar el tiempo de curso de apertura y cierre del portón en la central. Entonces ejecutamos el curso y accionamos el control remoto para cerrar completamente y luego abrir completamente y de esta manera grabar el tiempo de apertura y cierre del portón. Entonces, de esta manera, la central va a ejecutar un ciclo completo de apertura y cierre del portón, con lo cual estaríamos grabando el tiempo de apertura y cierre del mismo. Con esto ya podríamos aplicar de forma correcta lo que es la rampa de cierre y rampa de apertura del portón. La ventaja de esta central TSI es que podemos graduar la velocidad del motor, cosa que no se puede hacer con la central G3, la central Wave, la central dupla ramp. La central TSI tiene un control digital, ¿no?, de la frecuencia de la señal trifásica que va al motor, y esto permite poder graduar la velocidad de giro de los motores, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos en este caso para los motores con centrales TSI. Me preguntan si se utiliza el motor pivotante TSI, ¿cómo se puede saber cuál es el motor primario? ¿Cuál es el motor primario y cuál es el motor secundario? Bien, lamentablemente los motores que están llegando últimamente, los motores pivotantes con central TSI, lamentablemente no se puede distinguir entre motor primario y secundario, porque ambos están conectados en paralelo, directamente en paralelo con la salida común que tiene la central TSI. Por lo tanto, no existe no se va a poder aplicar un tiempo de retardo entre un motor u otro, y el otro, no se va a poder diferenciar entre lo que es el motor primario y el motor secundario, ya que ambos motores se accionan al mismo tiempo porque están conectados justamente en paralelo, ¿sí? Entonces, es una desventaja que se tiene en los motores pivotantes con central TSI. No se puede identificar, ¿no?, cuál es un primario y cuál es el secundario porque ambos están conectados en paralelo a la misma salida, única salida que tiene la central TSI. ¿De acuerdo? Bien, esa es la consulta que me hacían, ¿no? Otra consulta que me hacen, me dicen si se puede usar la central Wave, si podemos usar la central Wave en motores pivotantes. Bueno, no se puede usar la central Wave en motores pivotantes porque la central Wave está diseñada para trabajar con un solo motor. Por esta razón, la central Wave se usa solo para para portones deslizantes y portones levadizos, que vienen con un solo motor.
Lo que sí se puede hacer es usar una central doble de motor pivotante para un motor deslizante, ¿no? Bueno, se puede usar una de las salidas de la central doble para accionar un solo motor deslizante, o podría ser también un solo motor levadizo, ¿no? Entonces estaríamos usando simplemente la mitad, ¿no? La mitad de lo que es la etapa de potencia de la central doble para accionar un solo motor, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se podría usar una central Wave o una central G3 para un motor pivotante, a menos que los conectemos en paralelo, ¿no? Que es lo que se hace con la central TSI para portones pivotantes. Si conectamos los motores en paralelo, vamos a tener ese problema de no poder distinguir entre cuál es el motor primario y cuál es el motor secundario. ¿De acuerdo? Pero obviamente para eso está diseñada la central dupla ramp. La central dupla ramp por eso tiene 4 relés, que es para 2 motores, con el objetivo de que ambos funcionen de forma independiente y exista una diferencia, ¿no?, de tiempos en el accionamiento de uno y otro, para justamente distinguir entre un primario y un secundario. Primero se abre uno, primero se cierra uno, ¿no? Entonces, esto permite tener una mejor funcionalidad de nuestro automatismo en el portón. Bien, continuando ya para terminar, les decía, la central TSI nos permite ajustar la velocidad, ¿no?, de apertura y cierre del motor, justamente porque puede controlar la frecuencia de la señal trifásica que se envía al motor. ¿Cómo logra esto? Ya la etapa de control y la señal enviada a los transistores que se encargan de convertir la señal monofásica en trifásica permite ajustar la frecuencia de salida de esta señal trifásica. Y bueno, como los motores están diseñados para girar o tener su velocidad de giro directamente proporcional a la frecuencia de la tensión de alimentación, es que se puede conseguir que la velocidad de giro también varíe, ¿no? Con esto lograríamos velocidades diferentes de apertura y cierre en el portón. Para esto, nosotros seleccionamos en la central el menú de velocidad, ¿no? Usando los botones Up y Down, los pulsadores Up y Down, seleccionamos la opción del menú velocidad. Una vez que el display o nuestra pantalla LCD nos muestre la palabra velocidad, el término velocidad en pantalla, seleccionamos o ingresamos presionando Enter y seleccionamos nuevamente entre la velocidad de apertura y cierre usando los pulsadores Up y Down, ¿no? Con esto seleccionamos la velocidad de apertura y la velocidad de cierre. Una vez que ingresamos en lo que es ya sea velocidad de apertura o velocidad de cierre, seleccionamos nuevamente con Enter para ingresar el valor que puede variar de 30 a 150. Podemos variar con las teclas Up y Down para variar la velocidad desde un mínimo de 30 hasta un máximo de 150 y confirmamos con la tecla Enter, ¿no? Entonces realizamos esta operación tanto para la velocidad de apertura como para la velocidad de cierre, ¿de acuerdo? Y con esto logramos variar la velocidad tanto para apertura como para el cierre. Entonces esta es la gran ventaja que se tiene. Esta es la gran ventaja que se tiene para las centrales TSI, en la cual podemos ajustar la apertura y el cierre, la velocidad de apertura y de cierre, ¿no?, de forma independiente. También podemos ajustar la rampa, ¿no? Podemos ajustar la rampa de cierre como también de apertura, ¿no? Y la central TSI también nos permite ajustar la velocidad de la rampa, ¿no? De la misma manera como se ajusta la velocidad de apertura y cierre,
buscamos en el menú el término rampa usando los pulsadores Up y Down. Presionamos Enter para ingresar dentro del menú. Dentro del menú tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos lo que es la rampa de apertura y la rampa de cierre. En ambos casos podemos variar, ¿no?, el grado de la rampa de 1 a 100 para decirle al motor cuándo debe empezar a frenar antes de que llegue a su fin de carrera, ¿no? Entonces podemos variar entre 1 y 100 este valor para tener una mayor o menor rampa o reducción de velocidad, ¿no?, cuando el portón esté llegando a su fin de carrera, tanto de apertura como de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, con esto pues, ajustamos lo que es el límite de la rampa, ¿no? Y tenemos la otra opción de ajustar la velocidad final de la rampa, ¿no? El procedimiento básicamente es el mismo, ¿no? Navegamos con las teclas Up y Down para seleccionar la función que deseamos programar. Ingresamos con Enter y ajustamos el valor nuevamente con Up y Down. Confirmamos nuevamente con Enter. ¿De acuerdo? Para salir del menú podemos directamente esperar un tiempo hasta que automáticamente la pantalla LCD nos indica que salió del modo de programación, o bien podemos también navegar con las teclas Up y Down y buscar la opción salir y confirmar con Enter. ¿De acuerdo? También podemos ajustar la fuerza antiaplastamiento, la tasa de aceleración, tasa de desaceleración. También podemos configurar lo que es en los modos de automático o semiautomático. Esto usando la función pausa y seleccionamos la función pausa e indicamos con las teclas Up y Down la cantidad de segundos que deseamos que se mantenga abierta el portón antes de que se cierre de forma automática, ¿no? El tiempo que se puede programar en la función pausa oscila desde 1 segundo hasta los 240 segundos, que bueno, serían aproximadamente 4 minutos, ¿no? Entonces, con esta opción podemos ajustar el tiempo de pausa para el cierre automático de nuestro portón. ¿De acuerdo? También tenemos la opción, las entradas de botonera para modo condominio, para uso de, se pueda también trabajar con 2 botoneras en caso de que tengamos un guardia que manualmente deba operar el portón, ¿no? También tiene la función de lazo para mantener abierto el portón cuando se mantiene pulsado la botonera de cerrado. Y bueno, esta es la función condominio que anteriormente habíamos indicado para la central G3 o central wave también. Tiene todas las funciones, ¿no?, de la central G3, central wave, central dupla RAM, pero tiene también la opción de poder ajustar más valores, ¿no? En este caso, ¿no?, para la central TCI se pueden ajustar los valores de velocidades de rampa, límite de rampa. Entonces, es una central que tiene más configuraciones, nos permite hacer más operaciones, ¿no?, en el motor. Y bien, acá tenemos lo que es el reset de la central, ¿no? Lo mismo, navegamos a través de las teclas Up y Down y buscamos la opción en el menú del reset y presionamos Enter, ¿no? Nos va a pedir que confirmemos si deseamos resetear la central, con lo cual nosotros presionamos Enter para confirmar y poner a valores de fábrica. Como ustedes pueden observar, la programación de la central TSI tiene básicamente las mismas funciones que las anteriores centrales, solo que el manejo se realiza a través de un menú y submenús, a los cuales se pueden ingresar, se pueden navegar usando las teclas Up y Down y confirmar y variar los valores que deseamos modificar usando la tecla Enter. ¿De acuerdo? Y permite realizar más, si bien tiene las mismas funciones que las anteriores centrales, nos permite modificar
algunos valores como la velocidad de giro de los motores para ajustar la velocidad de apertura y cierre. Y también nos permite variar también las rampas y los grados de aceleración y desaceleración en las rampas, ¿no? Entonces es una central más flexible, ¿no? Más flexible, más versátil, pero obviamente también incurre en que sea un poquito más costosa, ¿no? Que las anteriores centrales, ¿no? Y nuevamente hay que aclarar acá que esta central no se puede usar, la central 3D no se puede usar en motores que originalmente venían con central G3 o central Wave o central dupla ramp, ¿de acuerdo? Porque justamente decíamos, esta central es para motores trifásicos, ¿de acuerdo? No es para motores monofásicos. Bien, me preguntan si se podría, cuáles serían los controles para abrir desde un vehículo. Bien, bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a revisar en esta presentación. Sin embargo, en el documento PDF, ustedes van a poder observar, debe estar ahí, se tiene un accesorio adicional para instalar en los vehículos en la palanca de luz alta, que permite abrir y cerrar los portones directamente desde el vehículo sin necesidad de tener un control a la mano, ¿no? Entonces, este accesorio funciona igual que cualquier control remoto, ¿no? Solo que se instala en el vehículo y se acciona desde la palanca de la luz alta, ¿no? Del mismo. Bien, me pregunta, en caso de que se pierda un control remoto, me dice, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para eliminar solo ese control? Dice, ¿no? Y no así los demás controles en caso de que se utilice en condominios, me dice. Bien, bueno, esta función no se puede realizar en las centrales que acabamos de ver. Esta opción no se tiene disponible, ¿no? En las centrales que acabamos de ver. Esta opción solo se tiene disponible en un accesorio que se denomina gerenciador, módulo gerenciador, ¿de acuerdo? Que, bueno, no está incluido en el curso. Sin embargo, es similar a cuando perdemos una llave, ¿no? De una chapa. ¿Qué sucede cuando en un condominio se tiene una chapa y uno de los usuarios pierde una de las llaves? Pues lamentablemente esa llave en malas manos que vaya a caer, pues cualquier persona que tenga esa llave va a poder ingresar a esa chapa, a menos que la chapa se cambie, ¿verdad? Y para cambiar toda la chapa habría que cambiar todas las llaves, ¿de acuerdo? Entonces es importante mencionar que el tema de seguridad, ¿no? En este caso, los controles van a funcionar como una llave para el portón de garaje, ¿de acuerdo? Entonces, es importante mencionar de que al momento de que se pierda uno de los controles, ¿no? No se puede borrar solo un control de la memoria. Se va a tener que borrar todos los controles en la memoria, ¿no? El único dispositivo en el cual se puede realizar esta función de borrar un solo control es en el caso del gerenciador, ¿no? El módulo gerenciador sí nos permite borrar solo una posición, ¿no? Una posición de un control determinado. En las centrales actualmente que se tienen, que están viniendo, llegando los motores, se pueden grabar hasta 250 controles, ¿de acuerdo? Permiten grabar hasta 250 controles remotos, ¿no? O 256 controles.
Entonces tienen una capacidad bastante amplia para grabar controles, ¿no? Las centrales que actualmente están llegando en los motores Garmin. Bien, entonces agradecer a todos por la participación en el curso. Espero que podamos encontrarnos nuevamente en las siguientes capacitaciones. Espero que les haya sido de provecho, de mucha utilidad. Y bueno, invitarlos también a que sigan participando de todos los cursos que están programados y que más vamos difundiendo a través de nuestros diferentes canales, ¿no? De difusión, a través de WhatsApp, a través del Facebook, a través de la página web de DigiCorp. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Si tuvieran alguna consulta adicional, pueden hacérmela a mi número de WhatsApp, el 674-02591. De acuerdo, muchas gracias entonces a todos por su participación y espero que tengan ustedes un buen resto de jornada.